El derecho agrario es la rama del derecho que estudia y regula las relaciones económicas y sociales surgidas entre los distintos actores involucrados en la producción agrícola para el desarrollo de una política de abastecimiento adecuado y de los precios justos para los productores y los consumidores nacionales, así como la productividad agropecuaria y ganadera. Ahora bien, en la etapa precolombina, 1500 años antes de Cristo y 1492, antes de la llegada de los europeos, la población indígena de Honduras tenía un sistema de tierras y de uso de la tierra bien establecido, es decir, la propiedad de la tierra en la región estaba basada en la comunidad y en el uso comunitario de las tierras sin un sistema de propiedad individual. La etapa colonial se da entre 1492 a 1821, en la conquista española. Es ahí donde se introduce el sistema de propiedad de tierra basado en el derecho español y la tierra se otorgaba a los colonos ya que las comunidades indígenas, pero en el control real de las tierras, estaba ya en manos de las autoridades coloniales y de la corona española. Pues es durante este periodo que se impulsa a un sistema legal basado en el derecho español, lo que esto llevó a significar la aplicación de las leyes y reglas coloniales en Honduras. Y pues surge lo que es la etapa postcolonial y liberal entre 1821 a 1899. Esto surge posterior a la independencia de España. Honduras y otros países centroamericanos buscaron establecer pues un sistema legal y de propiedad de la tierra que se ajustara a las necesidades y las realidades locales durante este periodo. O sea, es decir, que se promulgaron diversas leyes y constituciones que buscaban pues regular y organizar la productividad de la tierra y el uso de los recursos naturales. Sin embargo, la propiedad de la tierra seguía estando predominante en las manos de las élites y de los terratenientes. En los años de 1876 a 1949 se da la tenencia de la tierra bananeras, pues el principal objeto de estudio de esta política institucional agraria del liberalismo hondureño desde 1876 inició en el gobierno de Marco Aurelio Soto y desde 1933 hasta 1949 con la finalidad de la dictadura liberal de Tiburcio Carías Andino, enfatizado en el análisis de las políticas relacionadas con las propiedades de la tierra y las reformas conducentes a la desaparición del régimen ejidal y la extinción del régimen de propiedad privada en la región de occidente de Honduras, conformada por el área territorial que hoy ocupan los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara y Ocotepeque. Entre los factores que incidieron o contribuyeron para emitir la primera ley de la reforma agraria, número 1, la huelga de 1954 en los meses de mayo hasta julio de 1954. 2, la terrible inundación en septiembre y octubre de 1954, así como también la formación del Sindicato de Trabajadores de la Tela Rail and Road Company y el Citraterco, con gran capacidad negociadora que obligaba a las empresas transnacionales a firmar un contrato colectivo de condiciones de trabajo, pero se cierre a algunas fincas que tienen como consecuencia la visible masiva expulsión de trabajadores, muchos de los cuales se vuelven a refugiar en la economía agrícola de subsistencia. Historia del derecho agrario. Estos grupos de trabajadores expulsados de la tela han de constituirse en las bases de las primeras organizaciones campesinas. La cantidad de campesinos expulsados de tela generaron conflictos que se daban alrededor de las tierras ociosas o sin uso de la misma transnacional. Dichos procesos de reforma agraria que comienzan a tener relevancia en América Latina hacia finales de la década de los 50 se ven apresurados por las respuestas preventivas despertadas por la evolución cubana y al alcanzamiento de las masas campesinas que se habían organizado y del ambiente que procede a la Alianza para el Proceso. Porque es ahí en el año de 1961 cuando se emite la Carta de Punta del Este, o sea, en Uruguay el gobierno de Honduras se desplegó a los postulados a la Alianza para el Progreso. Inicios del derecho agrario en Honduras.
Según la historia, los inicios del derecho agrario son en los años 50, o sea, en la década de los 50, donde a raíz de las necesidades y las desigualdades existentes en cuanto a la tenencia de las tierras debido al latifundio, esto dio auge para que legislara en materia y en existencia el derecho agrario en Honduras. Es ahí cuando, iniciando con los movimientos y asociaciones de campesinos, dando paso a lo que es la ley de reforma agraria, es ahí cuando en aquellos años también se logra mediante la presión que realizó la población campesina debido a la gran problemática que existía de desigualdad y de gran demanda de presión por la tierra de los campesinos. Como consecuencia, en agosto de 1960, el gobierno del doctor Ramón José Villeda Morales. En los años 1957 a 1962, la Asamblea Nacional Constituyente de 1957 y el gobierno de Villeda Morales. La primera administración de Villeda Morales pues recorrió una senda llena de contradicciones y de ambigüedades, ya que, pese a haber asumido un compromiso con la reforma agraria, la modernización estatal y de la economía, políticas en las que ésta tuvo actuaciones favorables, también asumió compromisos con la visión anticomunista y contrainsurgente que le marcaban los Estados Unidos. Es importante destacar que la primera reforma agraria en Honduras se dio en el gobierno de Ramón Villeda Morales en 1962, un plan ideado por los Estados Unidos para identificar la tensión de las propiedades de tierra. Era terreno fértil para las revoluciones que se encendían en todo el continente. Es ahí cuando se tomó como base la reforma agraria impulsada por el gobierno revolucionario de Juan Jacobo Arbenz en Guatemala, derrocado por la CIA en 1954 para el desarrollo de lo que muchos llamaron una reforma agraria. En 1962 al 2004, la Ley de Reforma Agraria de 1962 y la creación del INA, según decreto número 2, Objetivos y Funciones del INA de 1974, el decreto número 170 entró en vigor desde el 14 de enero de 1975. Es ahí cuando se definen los objetivos y funciones del INA. Los decretos relevantes para el desarrollo agrario. En 1972 y 1992, Honduras implementó decretos significativos, como la Ley número 8. Esta nos permitía el uso temporal de tierras para abordar necesidades urgentes, y el decreto de ley número 31-92 en 1992, también conocido como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Reforma agraria. Posteriormente, se presentó el proyecto de reforma en el decreto número 2 del 29 de septiembre de 1962. Este se sancionó lo que sería la Ley de Reforma Agraria y el Instituto Nacional Agrario, el INA, es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué es la reforma agraria? Pues según artículo número 1, la reforma agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país. Se está destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad de tenencia y explotación de tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario. La reforma agraria también constituye una parte esencial en la estrategia global de desarrollo de la nación, por lo que demás políticas económicas y sociales que el gobierno apruebe deberán formularse y ejecutarse de forma armónica con aquellas especialmente a las que tiene que ver con la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la infraestructura, la comercialización y la asistencia técnica y crediticia, entre otras. Artículo 3. La reforma agraria se ejecutará de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población en el proceso de desarrollo económico, social y político del Estado, con tal fin del gobierno. A. Dotará de tierra al campesinado de acuerdo con lo establecido en la presente ley. B. Organizará o estimulará la organización de los beneficiarios en
reformas asociativas u otras modalidades empresariales. C. Formulará y pondrá en práctica programas de capacitación que permitan a los beneficiarios la asimilación de métodos y técnicas modernas de explotación en la tierra. D. Destinará recursos apropiados para proveer los beneficiarios de la asistencia técnica y crediticia que requieran para la adecuada explotación de la tierra. E. Adoptar las medidas necesarias para los proyectos específicos de reforma agraria que comprendan acciones en los campos que se refiere al artículo 2 y anterior. Y el F, que modificará la estructura de aquellas instituciones o sectores de la administración pública. Esto cuanto se requiera para la manera eficaz de la realización de la reforma agraria. La legislación sobre derecho agrario vigente en Honduras contiene proyectos de colonización, decreto de ley número 8, decreto de ley 170 en la reforma agraria, reglamento de afectación, el reglamento de adjudicación de tierras en la reforma agraria, el reglamento sobre indemnizaciones, pago de bonos de deuda agraria, el reglamento de avalúo de mejoras útiles y necesarias, construcciones y plantaciones permanentes, el reglamento de las unidades agrícolas familiares y comités agrícolas de producción, los estatutos de las empresas asociativas de campesinos, la Ley Especial de Inversiones Agrícolas, Generación de Empleo Rural y la Ley de Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de los beneficiarios y las reformas de adjudicación, entre otros. Entre las recomendaciones podemos decir el familiarizarse con la legislación nacional, como ser estudiar la Constitución de la República, las leyes que rigen todo lo relacionado con la tenencia de tierras y también la producción agrícola. A la vez, pues compartir o impartir talleres para así poder aprender y estudiar y conocer el compendio del derecho agrario en nuestro país. Muchas gracias por su atención.